La oración de Jabes, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10 de la Biblia. Un nombre, un destino y una oración. En medio de las páginas antiguas de la Biblia, entre genealogías que parecen interminables, hay un nombre que brilla como una chispa en la oscuridad. Un nombre que el cielo jamás olvidó. Jabes. Su historia no comienza con reyes ni milagros visibles. Empieza con dolor, porque cuando nació su madre lo llamó Jabes, diciendo, «Lo di a luz con dolor». Así que su propio nombre significaba sufrimiento. Desde el primer día su identidad estuvo marcada por el pesar. Imagina vivir escuchando cada día tu nombre, un recordatorio constante de las lágrimas de tu madre. Muchos se habrían rendido ante ese destino, pero Jabes no lo hizo. En lugar de aceptar su dolor, decidió levantar su voz hacia el cielo. Y un día, cuando el silencio del alma fue más fuerte que el ruido del mundo, Jabes oró. Una oración tan poderosa que Dios la escribió en la eternidad. Jabes dijo, «Oh, si en verdad me bendijeres y ensanchares mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe». No pidió riquezas, no pidió fama, pidió la presencia de Dios, pidió protección, pidió propósito. Y el versículo termina con una frase que lo cambia todo. Y Dios le concedió lo que pidió. Esa breve oración fue suficiente para romper una maldición de generaciones. Dios cambió su historia, su destino, y su nombre dejó de ser sinónimo de dolor, para convertirse en símbolo de bendición. Así comienza la historia de un hombre común, que se atrevió a hablar con un Dios extraordinario. Pero lo que vino después fue aún más grande, porque cuando Dios ensancha el territorio, también pone a prueba el corazón. Cuando Dios responde, el desierto se mueve. Dios escuchó la oración de Jabes, y cuando el cielo responde, nada vuelve a ser igual. El hombre que nació con dolor comenzó a caminar con propósito. Los campos áridos comenzaron a florecer. Las manos que antes se levantaban con temor, ahora se levantaban con fe. Porque cuando Dios ensancha tu territorio, no solo te da más tierra, te da más responsabilidad, te da más pruebas, te da más fe para sostener lo que viene. Jabes vio cómo su vida se expandía. El favor de Dios lo acompañaba. Las puertas que antes estaban cerradas se abrían ante su paso. Pero con cada bendición surgían nuevos desafíos. Los vecinos lo miraban con sospecha. Algunos murmuraban, «¿Cómo es posible que el hijo del dolor ahora prospere?» Pero Jabes no discutía, no justificaba su éxito, solo seguía orando. Jabes, «Señor, que tu mano siga conmigo, porque sin ti la bendición se convierte en carga». Él entendió algo que muchos olvidan, que la presencia de Dios no se mide por los logros, sino por la paz que lo sostiene. Y así, Jabes caminó por los campos que antes no eran suyos. Miró los frutos que antes no existían y supo que el cielo había tocado su historia. Pero con cada paso que daba, el desierto murmuraba tentaciones, dudas y temores. Porque cada vez que Dios ensancha tu territorio, el enemigo intenta plantar espinas. Y Jabes tendría que enfrentar la prueba que separa a los bendecidos de los fieles. Porque las oraciones poderosas no solo abren cielos, también despiertan batallas. La prueba del corazón bendecido. Cada bendición trae consigo una batalla, y Jabes lo descubriría pronto. El mismo hombre que una vez oró con fe, ahora debía decidir si su corazón seguiría dependiendo de Dios o se dejaría seducir por lo que había conquistado. Las tierras que Dios le había dado florecían, su nombre comenzaba a ser conocido,
Pero con la fama llegaron las voces. Ya no necesitas pedir, ahora tienes todo. Y por un momento el corazón de Jabes vaciló. Las manos que antes se levantaban en oración comenzaron a llenarse de orgullo. Pero Dios, que ama demasiado como para dejar que su hijo se pierda, permitió que una tormenta lo despertara. Sus campos fueron azotados por el clima, sus siervos lo abandonaron, y su nombre fue puesto a prueba. Jabes cayó de rodillas una vez más, no para pedir riquezas, sino para pedir perdón. Señor, si tu mano no está conmigo, todo lo que tengo no tiene sentido. Y el cielo volvió a escucharlo, porque los corazones quebrantados son el terreno perfecto para que crezcan nuevas bendiciones. Dios no solo restauró a Jabes, lo hizo más fuerte, más sabio, más consciente de que la verdadera expansión no está en la tierra, sino en el alma. El dolor lo había marcado, la bendición lo había elevado, y ahora la prueba lo había transformado. Pero aún quedaba un camino por recorrer, porque Jabes debía aprender que las promesas de Dios no son un destino, sino un viaje. El renacer de un corazón guiado por Dios. Cuando la tormenta pasó, Jabes abrió los ojos. El sol iluminaba de nuevo su tierra, y en su corazón había algo que antes no existía: paz. Ya no veía la bendición como un trofeo, sino como una responsabilidad sagrada. Comprendió que Dios no lo había prosperado solo para hacerlo grande, sino para hacerlo útil. Narrador. Comenzó a compartir sus cosechas con los necesitados, a levantar a los cansados, a consolar a los que, como él, un día también habían nacido con dolor. Cada acto de bondad era una nueva oración. Cada ayuda al prójimo era un eco de su clamor original: Señor, que tu mano esté conmigo. Y así su nombre dejó de recordar sufrimiento, para convertirse en símbolo de esperanza. El pueblo comenzó a hablar de Jabes como de un hombre diferente, uno que caminaba con la presencia de Dios sobre él. Y no era por sus tierras ni por su riqueza, era por la luz que llevaba en los ojos. A veces Dios no cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón, y entonces todo a nuestro alrededor comienza a transformarse. El territorio de Jabes se ensanchó, no solo en tierra, sino en amor, fe y propósito, y comprendió que la verdadera expansión es aquella que llega hasta los demás. Así renació Jabes, no como el hijo del dolor, sino como el hombre cuya oración movió el corazón de Dios. Pero aún quedaba una última lección, una que marcaría su legado, y que enseñaría al mundo que una simple oración puede cambiar una vida, y hasta una generación entera. La herencia de una oración. Los años pasaron, y la historia de Jabes se convirtió en un susurro entre generaciones. No por la cantidad de tierras que poseyó, sino por la oración que cambió su destino. Esa oración, tan corta, tan humilde, se convirtió en un testamento eterno. Que no importa cómo empiece tu historia, sino cómo decides escribir el final junto a Dios. Jabes enseñó que no nacemos condenados por el dolor del pasado, que cada nombre puede redimirse, y que cuando un corazón se atreve a creer, el cielo se abre, y lo imposible se vuelve posible. Tú también puedes orar como Jabes. No necesitas grandes palabras, solo sinceridad, fe, y el deseo de que la mano de Dios te acompañe. Dile hoy: Oh Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, y quédate conmigo. Porque cuando Dios pone su mano sobre tu vida, el dolor se convierte en propósito, la derrota en testimonio, y tu nombre en promesa cumplida. Jabes no fue un rey, no fue un profeta, pero su oración movió al Todopoderoso. Y hoy, miles de años después,
Su voz sigue resonando en cada alma que se atreve a creer que un simple clamor puede abrir las puertas del cielo. Porque cuando oras con fe, Dios no solo cambia tu historia, Dios cambia tu destino. Recuerda siempre cuando estés pasando por problemas, que al igual que tú, la historia de Jabes es una súplica a Dios que expresa el deseo de recibir bendición, expansión del territorio, protección y liberación del mal. Esta oración nos enseña a buscar la presencia y dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida, mostrando que al confiar en Él, podemos experimentar su gracia y provisión. Además, es un ejemplo de cómo debemos hacer de la oración una prioridad y llevar nuestras peticiones directamente al trono de la gracia. La fe de Jabes y su oración han transformado vidas, recordándonos la importancia de depender completamente de Dios.